Suaves, Suaves por Naturaleza presenta a Alejandro Dolina y su bloque Reflexiones. En la venganza será terrible. Bueno, si no les parece mal, vamos a sacar algunas cuentas sobre la Navidad. Usted sabe que el año tiene 4 puntos cardinales, que son los solsticios y los equinoccios. Solsticio de invierno y verano y los equinoccios de primavera y otoño. ¿Para qué le digo esto? ¿Para qué me dice esto? No lo sé. Tal vez para justificar que hablamos de la Navidad en fecha tan lejana como esta. Casi no hay una fecha del año tan lejana como esta. En realidad, ¿cuál es la fecha más lejana de la Navidad? A ver, debe ser el 24 de junio. Muy bien. Todos sabemos que Navidad es la fiesta de nacimiento de Jesús. Y es una de las más antiguas fiestas del cristianismo, pero ni por casualidad la más antigua. Pascua es más antigua, Pentecostés es más antigua, y el bautismo de Jesucristo también. En realidad estas 3 fiestas eran las únicas que se conocían en la antigüedad. La del bautismo, por ejemplo, se llamaba de la Epifanía, a imitación de los griegos, porque los griegos daban ese nombre a las fiestas en recuerdo de la aparición de los dioses en el mundo. Y recuérdese que solo empezó a predicarse el Evangelio después del bautismo de Jesucristo. A partir del siglo IV se hace más solemne esta fiesta de la Epifanía, y en Chipre se la empieza a festejar el 6 de noviembre, y según San Epifanio, esa es la fecha en que fue bautizado Jesucristo. Pero San Clemente tiene lo suyo. San Clemente era muy sabio, más sabio que San Epifanio. Vivía en Alejandría, ustedes ya lo saben, era una ciudad, Alejandría, como fue después Constantinopla, en donde la teología era conversación de peluquería. Todo el mundo era teólogo. Y pues para destacarse en estas cuestiones había que ser muy bueno allí, porque todo el mundo sabía. Y él decía que los basilirianos, ¿quiénes son los basilirianos? Es una de las sectas gnósticas, los que seguían a Basílides. Recuerdan los gnósticos, aquellos que decían que en realidad el creador de este mundo era un Dios muy lejano y que no había creado este mundo. Era así, lo dije mal, el creador de este mundo era el creador cercano, pero el Dios principal del universo era un Dios muy lejano. Había creado otro mundo, con unos dioses y unas jerarquías que a su vez habían creado otro, y otro, y otro, y así hasta 365. El mundo número 365, cuyo grado de divinidad tendría a 0, es este en que vivimos. Esos eran los basilirianos. Y San Clemente dice que ellos celebraban la Epifanía el 15 de Tibi. Tibi es enero en Egipto, ¿no? Otros decían que el 11. Bueno, discusiones. Pero estamos hablando de la Epifanía. Y ustedes se preguntarán, Rolón, ¿y el nacimiento, ¿Y el nacimiento, Pues el nacimiento no se festejaba, no. Según notas que están al final de las obras de San Clemente, había 2 opiniones acerca de la fecha del nacimiento de Jesucristo. Algunos decían que había nacido el 24 o el 25 de Parmucci, o sea, de abril. 24 o 25 de abril. Y otros que había nacido el 20 de Pachón, que es el 20 de mayo. En Oriente celebraban las dos fiestas, Epifanía y Navidad, lo sabe todo el mundo, el 6 de enero. El 6 de enero. Como aún lo hace la Iglesia armenia, claro. Iba a decir que usted tenía conocimiento de ese asunto. Los luteranos refieren un pasaje de Teófilo de Cesarea, que dice que así como se celebra la Navidad el 25 de diciembre, no importa que día caiga, no se espera el domingo, es solo el 25 de diciembre. La Pascua de Resurrección también debería celebrarse así, porque, sostiene Teófilo de Cesarea, Jesús murió un 23 de marzo y resucitó un 25 de marzo. Así que la Pascua debería celebrarse
el 25 de marzo, sin esperar el plenilunio. Ahora bien, si la Iglesia hubiera hecho caso a los luteranos de Magdeburgo o a Teófilo de Cesarea, se hubieran ahorrado algunos líos que hubo, que incluso fueron motivo de cisma, ¿no? Los romanos tal vez eligieron el solsticio de invierno para empezar a festejar la Navidad, porque es el día en que el sol empieza a acercarse. El 21 de diciembre es el día en que el sol está más lejano en el hemisferio norte. Y me dirán ustedes, ¿para qué hay que celebrar ese hecho? Porque hasta ese día el sol se aleja, y ese es el día en que pega la vuelta, en que empieza el retorno. Entonces los romanos lo festejaban, pero no lo festejaban desde un punto de vista estrictamente astronómico, sino político y civil. Y este festejo no era el 21 de diciembre, sino el 25 de diciembre. Y tal vez se eligió esa fiesta para la Navidad porque era una fiesta muy popular y muy considerable, además de ser un hecho civil y político de importancia. La fiesta se llamaba Gruma. E incluso posteriormente, cuando la irrupción de otras religiones en el imperio, también estaba ese día la fiesta de Mitra, un dios que fue muy popular en los primeros siglos de nuestra era. Ahora bien, ¿de dónde viene esta fecha, además de lo que se ha dicho, que puede que sea cierto, además de estas coincidencias? ¿Y de dónde viene esto de los 4 puntos cardinales? Y bueno, vamos a decirlo así. Hay un texto de José Escalígero que es una hermosa teoría de cómo se dividió el año en contrapuntos y en cada uno de los cuales se puso un suceso decisivo para el cristianismo. Pero además de cómo todo esto surge de una serie de convencimientos falsos que tenían los antiguos. ¿De qué estoy hablando? Bueno, momento. No me reempuje. Primera suposición. Ahí lo tiene usted a Zacarías, al Zaca. Sí. Pero no, Zacarías el marido de Isabel. Los antiguos supusieron que Zacarías, cuando se le presentó el ángel, era supremo sacrificador del templo, y esto era falso. ¿Qué tiene que ver? Bueno, es que se sabe que Zacarías estaba en un lugar santo cuando el ángel apareció, y resulta ser que el supremo sacrificador solamente entraba al templo una vez por año, el 10 de Tisri, el día de las expiaciones, 10 de septiembre. Quiere decir que el ángel debió darle la noticia ese día. Y dicen además que ese día fue cuando Isabel, su mujer, concibió a Juan el Bautista. Como las mujeres llevaban, según se decía, 272 o 274 días el niño en su vientre, creyeron que el nacimiento de San Juan era, como todo el mundo sabe, el 24 de junio. Esa es la fiesta de San Juan. Y este es el origen de la fiesta de San Juan, pero también el origen de la Navidad, que se sabe está en el día opuesto al de San Juan. Porque San Juan dijo, misteriosamente, y ahí el otro error o la otra exageración, que era necesario, refiriéndose a Jesús, que él creciera, o era necesario que yo, será necesario que yo disminuya, dijo, para que él crezca. Se supone entonces que me dieron 6 meses justos entre la concepción de Juan y la de Jesús. Y aunque el ángel dijo que era el 6º mes del embarazo de Isabel, colocaron la concepción de Jesús el día 25 de marzo y su nacimiento el 25 de diciembre. De manera que la concepción de Juan en septiembre, en el equinoccio, el nacimiento de Jesús en el solsticio, el nacimiento de Juan en el solsticio y la concepción de Jesús en el equinoccio, con lo cual se
utilizaban los 4 puntos cardinales del año. Y este es el origen de estas fiestas. Ahora usted me hará objeción. Objeción. Parece demasiado prefabricado. Y bueno, un poco, ¿no? Así son las cosas. ¿Qué quiere? Las cosas no suceden en el orden sagrado como le suceden a, qué sé yo, al posero de la esquina. Admitamos que después de todo, si estamos en presencia de un Dios hecho hombre, lo menos que podemos esperar es no sorprendernos demasiado si las cosas aparecen demasiado simétricas o casuales. Ahora, San León dice que en sus tiempos había en Roma una fiesta que era más importante que la Navidad. Digo, insistiendo en esto de que en los primeros siglos la Navidad no se festejaba. Y que era esta del regreso del sol. San Clemente, que era muy puntilloso en esto, dice, bueno, yo voy a averiguar. Se ríen de que he prendido cigarrillo al revés, lo cual tiene él. Muchísimas gracias, ¿no? Lo que... Digo, porque el público está escuchando y si yo digo San Clemente y la gente se ríe. Y la gente trata de asociar San Clemente con algo gracioso. Con algo gracioso. San Bernardo. Sí, bueno. La arquitectura. Claro, piensan cosas que le ocurren en San Clemente. Ómnibus que no vienen, cosas exactamente. Bien. San Clemente trató de calcular esto y dictaminó que Jesús había nacido en realidad un 18 de noviembre del año 28 del reinado de Augusto. Pero ahí empiezan las complicaciones. ¿Cuándo empieza el reinado de Augusto? Para San Clemente. Porque la vida política de Augusto reconoce algunos momentos que pueden interpretarse como el comienzo de su reinado. ¿Fue antes o después de tomar el Egipto? Bueno, qué sé yo. En general, se sospecha que es después de haber tomado el Egipto. Petau dice que desde el nacimiento de Jesucristo hasta la muerte de Cómodo, el emperador Cómodo, habían transcurrido 194 años, 1 mes y 13 días. Ahí he sacado la cuenta, Petau. Ahora, no vayan a creer ustedes que Cómodo murió el 13 de febrero del 194, porque no fue así. Cómodo murió en diciembre del 192. Lo cual nos dice que Cristo nació antes de Cristo. Antes de Cristo. Y 1 mes y 13 días antes de diciembre. Sin embargo, nadie está seguro. San Lucas, en determinados párrafos, dice que él sabe todo de eso. Pero después se hace sospechar que no, en realidad, porque dice, cuando lo bautizaron tenía cerca de 30 años. Es cierto que los antiguos no eran tan minuciosos con las fechas como nosotros, pero... Y después dice que Jesucristo había nacido cuando se hizo el gran empadronamiento de Cirilio, el gobernador de Siria. En realidad Cirilio no hizo ningún empadronamiento, sino que en todo caso lo hizo Saturnius, y en los últimos meses de la gobernación de Saturnius, este dejó el poder a Herodes. Era el empadronamiento de Herodes. Más adelante, Tertuliano, San Agustín mandaron, no crean que no tenían preocupación por esto, mandaron a los paganos a buscar en los archivos de aquel empadronamiento a ver si encontraban algo. Pero no encontraron gran cosa. Pero, ya más cerca de nuestros días, algo se puede saber, se puede calcular. Desde luego no funcionaban registros civiles, como ahora. La gente cree que el mundo siempre fue así. Que pasaba un colectivo en la esquina, que había kioscos, más o menos como los periodistas, que creen que el mundo se parece a la vecindad, en su caso. Y hablan de los zulúes, diciendo que, quejándose que no respeten, por ejemplo,
o que no tengan la noción de responsabilidad sin cargo, sí, sin culpa, qué sé yo, conceptos jurídicos del occidente, que no lo tengan los suyos. Bueno, no lo tienen otros. O juzgando la historia argentina del siglo pasado incluso, ya las cosas eran distintas. En el desierto, ya voy. Pretendiendo que los caudillos se comportaran como secretarios del Partido Socialista, digamos. Bueno, no es así, no es, son anacronismos. Pero bueno, aún no habiendo registro civil, parece, algún día les voy a traer bien, es aburridísimo, ¿no? Te va a tardar media hora. Pero, teniendo en cuenta qué datos hay seguros, los eclipses, y la referencia que de los eclipses hay. Sobre los eclipses no se puede macanear, pero se puede calcular exactamente cuándo ocurrieron. Entonces ahí donde tenés una referencia a un eclipse, ahí es bastante más seguro que cualquier otra cosa. Después están los reinados y las muertes de otros personajes que en la época de Jesucristo eran más famosos. Calcule, nadie estaba preparado para que este chico que nació en Belén hiciera lo que hizo después. ¿Qué sabía la gente? Bueno, la fecha de nacimiento parece que es año 6 antes de Cristo. Y la fecha parece que es 23 de agosto. Ya sabemos, el cálculo más moderno es este. Y la fecha de la muerte, que está más clara, es 7 de abril del año 30. Quiere decir que tenía 36 y no 33. Pero son conjeturas. Las conjeturas últimas parecen ser estas. Algunos tienen otras nuevas, pero nuevas tienen que ser nuevas. No me venga con una del año 37 de la revista Selecciones que encontró del viejo. Y tampoco me venga con lo que dijo qué sé yo, el iluminado Rodríguez, vio esos tipos que aparecen y dice que anoche hablaron con Jesucristo, y que no venga con eso. En realidad no vengan con nada. El hecho es que era necesario festejar, y era necesario ponerse de acuerdo en una fecha. Fue muy arduo, y todavía no hay acuerdo total. ¿A quién dedicar estos recuerdos leguleyos sobre la fecha de la Navidad, sobre la fecha de San Juan y sobre los 4 puntos cardinales del año? Y desde luego al que nació en esa fecha, ¿a quién se lo vamos a dedicar? Pero quisiera decir, o aprovechar para hacer una especie de oposición de vuelo gallinacio ante un argumento de vuelo gallinacio que aparece por allí, no solamente ante la Navidad. En realidad ante la Navidad no aparece tanto, pero sí ante cualquier celebración. Por ejemplo, usted celebra el cumpleaños de su cuñado y no falta una persona progresista que le señala que en realidad todos los días son el día de su cuñado. No está para ahorrarse el regalo. Y que si es el día de la madre, bueno, que después de todo, todos los días son el día de la madre, dice, mientras la madre lo mira como diciendo, estate seguro. O si no, vienen a decir que son inventos de los comerciantes, lo cual es cierto. Sí. Es verdad que son inventos de los comerciantes. Sobre eso también hablaremos, sobre fiestas que son legítimas en la medida en que vienen con una larga tradición popular, y fiestas que son inventadas. Sí, como el día del ahijado. El día del ahijado, eso no. Yo nunca conocí un ahijado en mi vida. Nunca fui ahijado incluso. Sí, yo fui ahijado, sí. Mi tío Pedro, ¿no? Ah, el tío Pedro, vale. Se va a enojar. Y por cierto, como es un paisano, y es muy hombre, no sabe cuándo es el día del ahijado. Y yo tampoco, cualquier persona desea. Perfecto. Pero yo creo que sí
Son necesarios los hitos en el tiempo. Son indispensables ciertas sacralizaciones de ciertos pasos de los hombres. Es necesario sacralizar, por ejemplo, el momento en que un hombre nace. Si usted es un poco más morboso, podrá recordar ese momento una vez por año. Y ahí tendremos el cumpleaños. O el santo, como se prefería antes. Pero creo también que hay que sacralizar el momento en que un hombre se casa. Desde luego el momento en que un hombre muere. Hay pasos que son muy graves en la vida de un hombre, que deben ser muy graves, y que deben ser señalados por alguna solemnidad. Le deben ser recordados al hombre, para que el hombre filosofe. Filosofar no quiere decir hablar macanas. Y tampoco, por supuesto, quiere decir hablar sobre que un equipo de fútbol va al ataque, es otra cosa. Digo, porque hay gente que habla de la filosofía de Ferrocarril Oeste. La filosofía no ha encontrado ningún tratado, a pesar de haberlos consultado algunas veces. Uno encuentra, qué sé yo, a Hegel, a todo ese tipo, pero a Grigol no, ¿no? Pero a Grigol no. Lo cual es una suerte. Ni tampoco lo ve a Hegel como director técnico de ningún equipo. También es una suerte. Lo cual también es otra suerte. En el caso de algunos equipos no sé. Pero bien, entonces me manifiesto tibiamente a favor de ciertas recordaciones, de ciertos momentos en que el hombre debe ponerse a pensar en su relación con el cosmos, es decir, debe considerarse. Eso quiere decir. Y entonces, para el que nació, cuando sea que haya nacido, y para aquellos que cada tanto se consideran, sin por eso reclamar regalos, y para todos los que cumplen años hoy, está bien, ya voy. Vamos a escuchar naturalmente una canción que se refiere a la Navidad, una canción ya compuesta seguramente en épocas en que uno estaba seguro de la fecha de Navidad. Es Tristeza de Navidad, y cantan nuestros amigos, los Huancahuas.